Continuamos con el taller de diseño. Hemos probado distintas ideas, hemos elegido una y la hemos potenciado. Ahora empezamos a bocetar. En esta etapa vamos a tener en cuenta bajo qué recurso gráfico vamos a concretar aquel gancho que hemos pensado que va a ser el que va a funcionar con nuestro mensaje. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, necesito una imagen de internet que funcione como mi gancho, esta es la que va a indicar o limitar mis posibilidades de crear una composición, de saber cómo ordenar los distintos elementos. Eso es lo que vamos a ver ahora. La composición. Hemos tenido en cuenta qué elementos tienen que estar en nuestra imagen, en nuestro diseño, para comunicar el mensaje cuando vimos las preguntas básicas, ¿no? Y en concreto los elementos que tenemos son un título, unos bloques de textos, nuestro gancho concretado en una imagen, en una ilustración, en recursos gráficos y otros recursos como las misceláneas, que son elementos que acompañan para la comunicación del mensaje. El logo también, el emisor. Entonces, bajo estos elementos, depende cómo los distribuyamos y los ordenemos en el espacio, vamos a poder transmitir en un orden, en un sentido común, se va a poder leer nuestro mensaje. Y eso es lo que vamos a tener en cuenta ahora. Tenemos que pensar una composición que pueda transmitir de la mejor manera nuestro mensaje. Con lápiz y papel vamos a empezar a hacer bocetos, este tipo de garabatos que nos ayuden a diseñar rápidamente en el espacio un buen orden de estos objetos. Los representamos de esta manera, por ejemplo, con varias líneas, los bloques de texto, con estos garabatos altos, los títulos o palabras grandes, o las escribimos directamente, usamos líneas. Este recuadro con la X adentro representa fotografías. Y de esta manera empezamos a hacer rápidamente bocetos de nuestra composición. La composición tiene que potenciar el mensaje. Vemos este ejemplo, sonríe los lunes y pone el elemento del subtítulo en forma de una sonrisa. Y aquí es donde empezamos a jugar con nuestra composición. Vemos estos otros ejemplos, vemos cómo en el primer ejemplo se encuentra alguien parado firme, rígidamente y transmite esa seriedad, esa potencia. Y detrás, pensando en la composición, vemos que se forma un triángulo que habla de esta firmeza, vemos que se centra todo el mensaje en el medio, y vemos cómo están distribuidos en este eje central los distintos elementos. En el otro caso podemos ver como en una regla de tercios, dividido en tercios, hay en cada cruz, en cada encuentro, puntos cruciales del mensaje que transmite esa imagen. Y hay una variedad increíble de composiciones y criterios bajo los cuales crear estas composiciones. Recomiendo agarrar imágenes, diseños que ya conozcas, que te parezcan interesantes, y descubramos la composición que hay detrás. Pasarlo a un boceto rápido y fíjate cómo funciona para poder transmitir el mensaje. Por ejemplo, en estos diseños podemos ver cómo mediante la repetición refuerza el mensaje del amor de Jesús. O en este otro, mediante un punto focal, todo sale a partir de esa dirección y se nota en dónde está el mensaje central. Y de aquí es que empezamos en nuestro boceto a verificar cómo funciona. Tenemos en cuenta el recorrido de lectura. En nuestra cultura occidental nosotros leemos de izquierda a derecha y de arriba para abajo. Y es lo natural. Pero podemos cambiar ese recorrido de lectura según también otros elementos, como la escala y la jerarquía. El tamaño nos lleva a leer de una u otra manera el mensaje. Por ejemplo, vemos esta imagen
Y primero vas a leer esto, después vas a leer esto de acá, y por último esto de arriba. Es distinto a como lo leeríamos culturalmente, pero es lo natural porque la escala fue lo que determinó mi recorrido de lectura. Suele no recomendarse más de 3 distintos tamaños tipográficos, distintos tamaños de letras. También podemos, mediante líneas, crear un recorrido de lectura. Por ejemplo, vemos en esta imagen cómo hay palabras desordenadas, pero mediante la línea puedo encontrar un orden y una dirección y descubrir qué es lo siguiente a leer. Otro parámetro es la alineación, y esto es lo que nos permite establecer un equilibrio, un orden, y nos ayuda a transmitir prolijidad. Por ejemplo, en este diseño tengo un diseño que parece muy profesional, muy limpio. Y cuando empiezo a marcar las líneas que podría sacar de este diseño y ver que están todas ordenadas bajo una grilla que tiene tamaños que se repiten, puedo decir que hay un porqué detrás de cada justificación, de cada borde, de cada alineación, y que es lo que permite transmitir este equilibrio, esta limpieza en la composición. Así también se empiezan a agrupar distintos objetos por cercanía o por mismos recursos visuales que forman bloques de información. Tenemos en cuenta los márgenes, no estar muy cerca de los márgenes porque terminan haciendo un ruido o no dan el espacio al mensaje, a menos que se lo haga de manera intencional. Y es esto, los aires visuales, dar espacio para introducir el mensaje. Los aires visuales son esos vacíos que funcionan como pausas, que pueden concentrar la atención, dar un respiro, pero también pueden interrumpir con la continuidad de nuestro mensaje. Aquí tenemos 2 ejemplos. Uno que tiene un buen aire visual, que concentra la atención en un punto y genera suspenso, reforzando su mensaje. Y otro que hay tanto ruido y todo llama la atención que nada llama la atención al final. Cuando hay muchos elementos, se pierde mi mensaje, ¿no? Entonces, es importante, una vez más, que menos es más. Mientras menos elementos, más directo soy con mi mensaje. Ahora empecemos a bocetar. Agarremos lápiz y papel y en grandes rasgos, bajo estos recursos, empecemos a tirar ideas, a ver cómo podría funcionar, cómo distribuir en el espacio los distintos elementos de lo que yo tengo a comunicar.